Capítulo 153. Ya entrada la noche, aún las puertas del estudio permanecían cerradas. Matías se había aficionado a mirar a través de los pequeños huecos de la puerta, donde la luz del interior de la habitación se derramaba en los oscuros pasillos. Durante días, esta había sido su rutina, todo porque su duquesa se mantendría detrás de estas puertas cerradas. Su mano se encontraría extendiéndose, descansando sobre los marcos de madera de intrincado diseño de las puertas dobles, listo para abrirlas. Él también podría hacerlo porque mientras permanecían cerradas, ella nunca cerró con llave. Pero en cambio, llamó suavemente a la puerta, dudando si debería molestarla. Pero no llegó ninguna respuesta. Él debe ser paciente. Después de todo, este era el último día antes de los exámenes finales. Necesitaba todo el tiempo que pudiera conseguir, pero después de reflexionar por un momento, Matías finalmente se encogió de hombros y procedió a abrir las puertas. Y allí ella se le reveló. Forma encorvada en el sueño sobre sus notas y libros abiertos que estaban esparcidos sobre su escritorio. Sus anteojos yacían aplastados contra su rostro. Debió quedarse dormida sin darse cuenta. Y así sonrió ante el cuadro adorable que ella pintó para él. Incluso su pluma todavía estaba agarrada flojamente en su mano, colgando traidoramente de sus delicados dedos. Él inclinó la cabeza. Valía la pena despertarla. Un aroma fresco de rosas entraba por la ventana abierta con una brisa de principios de verano. Se acercó sigilosamente a su esposa dormida con los ojos mirando intensamente su forma inconsciente. La brisa que voló peinó sus cabellos dorados sueltos, haciéndolos revolotear. Levantó una mano, pasando ligeramente sus dedos a través de su corona dorada. Ella comenzó a moverse, antes de parpadear adormiladamente hacia él. «Hola Leila», susurró Matías, inclinándose más cerca mientras se inclinaba a su nivel, dejando que el nombre fluyera en un susurro sobre sus mejillas frescas. Leila se sentó aturdida, luchando con su cabello despeinado y sus anteojos. «Acabo de cerrar los ojos por un segundo», murmuró como excusa, rozando sus cálidas mejillas con las manos. Matías no dio una respuesta en particular, solo la miró inmóvil con una leve sonrisa. ¿En serio? Solo por un segundo». Leila abrió los ojos de nuevo con un movimiento brusco, tratando de salir del sueño por completo sin mirar a Matías. Fue un espectáculo divertido de ver, para ser honesto. Había pasado casi un año desde que se casaron, todavía a Leila le resultaba tan desconcertante porque todavía se sentía tan nerviosa con él. Orientándose, rápidamente recogió su rebelde cabello en una sola cola de caballo antes de volverse para mirarlo correctamente y vio a su esposo mirando por la ventana y hacia el cielo nocturno. Las estrellas brillaron maravillosamente en la noche, adornando los cielos con su innumerable presencia. Su luz, brillando sobre la tierra dormida debajo de ellos. Pero incluso en la penumbra podía verlo tan claro como a la luz del día. Su presencia nunca disminuiría para ella. Se paró en medio del estudio, enmarcado por las cortinas que ondeaban mientras se ponía firme con los pies ligeramente separados. Por mucho que quisiera prestar atención a los otros lujos visuales en la habitación, siempre se había mantenido enfocada solo en Matías. «Hola, Mati», dijo Leila, sobresaltándose cuando él volvió la cabeza y la miró a los ojos de repente. La misma sonrisa traviesa se cernía sobre sus labios mientras respondía moviendo la barbilla. «¿Puedes dejar de mirar y salir?», preguntó cortésmente. «¿Te vas a dormir de nuevo?». Él se burló de ella, a lo que ella se sonrojó indignada. «No», ella protestó inmediatamente. Las notas que había estado leyendo tenían una mancha de tinta inconfundible, lo que la llevó a sonrojarse aún más al ser atrapada, incluso mientras intentaba actuar con indiferencia frente a él. «Voy a seguir estudiando». En realidad, él arqueó una ceja hacia ella, su rubor se profundizó aún más. «Sí», declaró con convicción, antes de pasar inmediatamente una página como para mostrar que ya lo estaba. Sin embargo, solo sirvió para divertir más a Matías, haciéndolo reír suavemente ante su indignación infantil. «Continúa entonces, estudia», le dijo alegremente, pero ella solo hizo un puchero cuando él no hizo ningún movimiento para irse. «No puedo mientras estés aquí». «Es así», él arqueó otra ceja hacia ella, «no es como si fuera a molestarte. Estaré aquí, tranquilo y calmado». Se miraron el uno al otro por un momento, antes de que Leila finalmente cediera y tratara de volver a sus estudios. Pero por mucho que lo intentó, no pudo encontrar en sí misma la manera de concentrarse en las palabras de las páginas. Era una idea ridícula, se quejó en su mente, estudiando justo al lado de un hombre que no hacía nada más que mirarla. Preferiría estudiar junto a su hijo pequeño, Félix, si pudiera elegir. Un ceño fruncido estropeó sus rasgos, tratando con todas sus fuerzas de luchar contra el obvio rubor en la cara cuando sintió su mirada continua sobre ella. Incapaz de ignorarlo más, finalmente se giró hacia él hablando con calma como si su sola presencia no la molestara. «Por favor, déjame en paz, necesito toda mi concentración para estudiar». Ella le dijo, y Matías no pudo evitar burlarse de ella. «¿Qué estudiante de honor eres? No deberías haber estudiado para el examen con anticipación». «Por supuesto que lo hice». Ella espetó enojada antes de reprenderse a sí misma por caer en sus burlas nuevamente. Pero incluso si lo hiciera, se calló, incapaz de explicar más porque seguía aislándose en el estudio. Matías se rió entre dientes ante su falta de palabras. Pronto comenzó a acercarse a ella, hasta que su sombra cubrió su pequeña figura. «¿Pero qué? Nunca se sabe», tartamudeó, encogiéndose de hombros patéticamente con indiferencia. «Podría haberme perdido algo». «Siempre hay más para estudiar», respondió mansamente en un suave susurro como si ella misma no estuviera convencida con su respuesta. Aún así, se negó a perder contra él y mantuvo los ojos fijos en los de él.
Sabía que incluso si no ocupaba el primer lugar en los exámenes no sería el fin del mundo. Pero ocupar una posición tan estimada no era una oportunidad que estuviera ansiosa por perder. Después de todo, no solo era la única alumna, también era la nueva duquesa Erhard. La principal persona de interés en el escándalo más reciente entre los nobles. Una de las muchas razones por las que sus compañeros la ignoraban y la rechazaban. Y tampoco estaba ansiosa por perder la cara frente a ellos. Tras su silencio, Matías finalmente asintió, cediendo en silencio como si hubiera leído su mente. Lo harás muy bien, Leila, dijo en voz baja. Has estudiado lo suficiente, añadió, acariciando su mejilla mientras le colocaba las gafas en la cara. Ella simplemente lo miró con arrepentimiento de disculpa antes de que pareciera estar aliviada por su toque. Justo cuando comenzó a inclinarse hacia sus cálidas palmas, inmediatamente se apartó y sacudió la cabeza. No le quedaba tiempo para arrepentirse, o relajarse. Matías apartó la mano, lo que la alivió un poco, pero solo por poco. Si él la dejara en paz, estaría muy agradecida, pero, por desgracia, todavía estaba en la habitación con ella, mirándola con una expresión indescifrable. Eventualmente miró hacia abajo, evitando su mirada cuando lo escuchó reírse de ella una vez más. Apenas tuvo tiempo suficiente para mirar hacia arriba y regañarlo por molestarla aún más cuando unos labios cálidos y suaves habían descendido sobre los suyos. Sus ojos se abrieron gratamente sorprendida antes de que el deseo innecesario en ella estallara, y sus ojos se cerraron para recibir su beso por completo. Manos encallecidas ahuecaron sus mejillas antes de quitarse hábilmente los anteojos, dejándolos sobre su escritorio y lejos de su línea de actividad. Sus respiraciones se entremezclaron mientras suspiraban y juntaban sus labios una vez más para besarse. Sabiendo que no poseía la fuerza de voluntad para detenerlo, se rindió por completo a sus deseos y envolvió sus brazos alrededor de su cuello, atrayéndolo más profundamente dentro de ella. Pasó los dedos por la nuca de él, rozando los suaves y cortos mechones de su cabello oscuro. Competían con la suavidad del cabello de su hijo, que tenía el mismo tono que el de su padre. Siguieron besándose, sin prisas y sin que les molestara el paso del tiempo entre sus labios. Tan pronto como terminaron de besarse, el rostro de Leila rivalizó como el de una rosa con lo cálido que se había vuelto su rostro. Matías salió luciendo tan majestuoso como siempre, luciendo demasiado complacido consigo mismo por la mirada ligeramente aturdida que lucía después de su sensual baile de lenguas. Lo incitó aún más a sumergirse en otro beso. Como si sintiera sus deseos, Leila instintivamente comenzó a inclinarse más cerca de él, pero se detuvo cuando su olor y su cálido aliento comenzaron a alejarse. Ella parpadeó para recuperar el aturdimiento de besos en el que había estado, y lo encontró volviendo a colocar sus anteojos colgándolos suavemente en el puente de su nariz. Ella parpadeó hacia él con perplejidad. «Estás estudiando, Leila», susurró con una sonrisa minúscula mientras se pasaba los dedos por los labios. «Estudia mucho». Con esas palabras de despedida, inmediatamente retrocedió. Todavía estaba tambaleándose por su beso y miró boquiabierta a su figura que se alejaba en estado de shock. Todavía sintiéndose acalorada y molesta, jadeó ante su audacia cuando él se giró para mirarla. «Oh, así que ahora me dejarás en paz, duque». Ella resopló con molestia, ambas manos descansando en sus caderas. «Oh, claro, ahora puedo concentrarme completamente en mis estudios, muchas gracias», agregó sarcásticamente mientras giraba para sentarse en su escritorio y agarraba el bolígrafo con fuerza una vez más. Matías solo le sonrió, inclinando la cabeza en una reverencia como si ella fuera la reina y él, su sirviente. Eventualmente, estalló en una sonrisa resignada, incapaz de estar realmente enojada con sus burlas. No cuando lo hace con tanta elegancia. Él permaneció sonriéndole a sabiendas incluso cuando salió del estudio con paso agradable. Tan pronto como la puerta se cerró, Leila finalmente dejó escapar un largo y prolongado suspiro de alivio. Su encuentro de medianoche había ido exactamente como ella esperaba. Por mucho que intentara volver a esa mentalidad de estudiar, las emociones que él dejó en ella permanecieron. ¡Qué hombre tan irritante de hecho! Incapaz de continuar, Leila se volvió para refrescarse, dándose palmaditas en las mejillas para disminuir el rubor en su rostro. Una vez que se sintió lo suficientemente fresca, agarró su bolígrafo una vez más y se enderezó en su asiento. Era hora de retomar sus estudios, y estudiar mucho, tal como lo había pedido su malvado esposo. Este semestre, el profesor Lorenz había comenzado a notificar a los estudiantes sus calificaciones colgando carteles en la pared. Incluso el estudiante más descontento no estaba dispuesto a buscar al profesor severo y estricto en su propia guarida privada. Leila se abrió paso hábilmente entre la multitud de estudiantes y se acercó a la pared. Hoy, cuando el profesor Lorenz anunció las calificaciones de sus exámenes, siempre los últimos del semestre, también fue el día en que se decidió el rango del departamento de biología. «Felicitaciones, duquesa, debes estar muy feliz», arrastrado sarcásticamente por la voz familiar del conde Lehmann. Él, como muchos, había estado disgustado con ella, magnificado cuando seguía ocupando el segundo lugar después de ella en todas sus materias de estudio. El conde no había hecho ningún movimiento para ocultar su disgusto por la nueva duquesa Erhard. Después de todo, ella era contra quien él siempre perdería, sin mencionar que no tenía reparos en tratarlo menos de la forma en que él esperaba que lo trataran. Bajo su mirada, siempre podía sentir su desdén y desprecio por él. Eso lo desconcertó mucho y lo molestó aún más. Incluso mientras se vestía inmaculadamente y mantenía su cabello limpio, los mismos ojos lo miraban fijamente. Como si ella viera a través de él, y dentro de su codicioso corazón y alma. No importaba si ella tomaba el primer lugar nuevamente, él no la dejaría tomar esta victoria con facilidad. Parece que la nueva duquesa siempre obtiene lo que quiere, ya sea su matrimonio o su estudio.
proclamó con altivez en voz alta, el veneno goteando con sus palabras. Una ronda de risas estalló con la multitud a su alrededor. Ignorándolo, siguió buscando su nombre, entrecerrando los ojos ligeramente mientras buscaba entre los carteles. Tarareó agradablemente para sí misma cuando finalmente localizó su nombre. Puntuación perfecta, como ella esperaba que fuera, y con eso, Leila von Erhardt fue la mejor estudiante por otro semestre. Es usted muy amable, conde, por ser el primero en felicitarme tan sinceramente. Ella lo miró con la misma altivez, reflejando la postura y el aplomo de su marido. Su voz tembló un poco, pero no dejó que eso la detuviera. Porque a diferencia del semestre anterior, donde estaba tratando de evitar hacer enemigos, el conde había hecho algo que le ganó mucho la ira. Se atrevió a insultar a Félix delante de ella. Cualquier otro error y ella podría tratar de lograr un entendimiento mutuo con el conde. Pero ya no más. Parece ser más generoso de lo que pensaba, siempre dándome más oportunidades para ser el primer clasificado en cada final semestral. Ella le sonrió concisamente, disfrutaré inmensamente de estas vacaciones. Que tengas un excelente verano. Terminó y asintió al conde, ignorando la forma en que su rostro se sonrojó de ira. Leila juntó las manos ligeramente y saludó cortésmente a sus compañeros de estudios, caminando con gracia y alegría por la acera junto a los carteles, casi como si estuviera saltando en sus pasos. Al final no importaba lo grosero que había sido el conde, todo iba bien para ella. De ser la única mujer en su año y convertirse en su mejor estudiante, hasta finalmente convertirse en la nueva duquesa Erhardt, su suerte finalmente había cambiado. Con tales bendiciones a su favor, el conde no era más que un mero inconveniente. Y así corrió rápidamente hacia su bicicleta que estaba estacionada frente al magnífico edificio escolar del que acababa de salir. Estaba adornado con una fila de columnas macizas y exhibió un trabajo experto. Además, cada nicho que tenía sus propias estatuas elegantemente esculpidas de los científicos y eruditos famosos hasta la fecha. Con una última mirada a su escuela, no perdió el tiempo pedaleando de regreso con su bolso bandolera de cuero temblando junto con su entusiasmo. Los pedales bajo sus pies eran firmes y confiables y casi disfrutaba de la sensación del viento contra su rostro mientras sus ruedas rodaban por el pavimento. Fue otro tema de conversación ver a la destacada duquesa Erhardt viajando en bicicleta. Fue tal la indignación que todos los nobles de Ratz tuvieron que dar su granito de arena, al igual que las anteriores duquesas de la familia Erhardt, la abuela y madre de Matías. Pero, Matías no estaba molesto y eso era todo lo que le importaba. Y así fue libre de amar y disfrutar de sus paseos diarios en bicicleta, especialmente cuando Matías le regaló una cuando se dio cuenta de lo incómoda que se sentía cuando la llevaban a la escuela. Aunque al principio se sintió avergonzada de plantear una preocupación tan trivial, se había sentido más avergonzada y destrozada por la preocupación de lo que él y su familia pensarían al verla en una bicicleta. Pero él solo se rió de sus preocupaciones y le dijo que a él tampoco le importaba y que a ella tampoco debería importarle. Eventualmente, Leila finalmente dobló en una esquina llenándose la nariz con un dulce aroma mientras recorría el parque encima de su bicicleta plateada. No era el camino más rápido de regreso a la mansión, era a través del bulevar del centro, pero le encantaba pasar por aquí. El camino era hermoso, una vista agradable a los ojos que le recordaba mucho a los bosques de Arbis. Los viejos y sabios árboles cuyas cortezas se retorcían a medida que crecía, se arqueaban sobre su cabeza, cubriéndola con una hermosa e intrincada sombra del sol, a pesar de ser menos densos que el de Arbis. Haría un esfuerzo adicional porque le encantaba estar de vuelta en esa vista nostálgica de nada más que bosques y sus tesoros diarios. Amaba tanto los bosques que había decidido pasar sus primeras vacaciones de verano como estudiante universitaria en el feudo de Arbis. La anticipación hizo que el viaje de hoy fuera aún más emocionante. Matías se había ofrecido a llevarla a una luna de miel tardía, pero Leila no estaba dispuesta a dejar a Félix. Además, ningún lugar podría ser mejor que Arbis. El hogar del corazón eterno se llamaba, un hermoso bosque con preciosos recuerdos que podrían cubrir innumerables heridas y tristezas. Leila había andado en bicicleta lentamente por el hermoso sendero, pero cuando salió del parque y la entrada a la mansión se hizo visible por el camino, aceleró el paso. Hoy Matías no trabajó mucho, él ya estaría listo para verla. Leila sabía que tendría que presumir. Parecía infantil, pero quería hacerlo solo una vez. Pensó que podía presumir ante Matías, su esposo. Fue recibida por una criada de mediana edad, luchando contra una sonrisa provocada por la bicicleta. El amo está en el jardín, insinuó la criada en un tono cortés. Con el joven maestro. Con Félix. Leila abrió los ojos con un poco de sorpresa, luego se echó a reír. La ridícula sugerencia de Matías de irse de luna de miel y dejar atrás a Félix probablemente había sido una broma. Cruzó el pasillo hacia el jardín, su única trenza de cabello se balanceaba al ritmo de sus pasos rápidos mientras bajaba por el suelo de mármol acompañada por el ritmo de sus pasos. Estaba ansiosa por ver a su esposo e hijo juntos. Estaba ansiosa por ver su lado dulce. Leila llegó al jardín detrás de la mansión antes de darse cuenta, su mente ocupada tratando de imaginar la escena que estaba a punto de encontrar. Cuando entró en el porche, el viento sopló un fuerte aroma de rosas en su camino. Respiró el aire perfumado inconscientemente, sus ojos se iluminaron con entusiasmo. Pero aunque no se dio cuenta de la belleza del rico jardín, lleno de los mejores matices de verde, enmarcado por un cielo profundamente azul, inconscientemente la llenó de felicidad y la hizo caminar ligera y alegre. Padre e hijo, con el mismo aspecto, solo que uno más pequeño que el otro, estaban cerca de la pagoda del jardín, bajo la copa de un rosal en flor. Cuando los vio juntos allí, Leila estalló sin darse cuenta en una risa alegre que resonó a través del jardín lleno de luz solar.
Matías volvió la cabeza lentamente, escuchándola reír. Los ojos del asistente que estaba a su lado, informando algo, también se dirigieron hacia Leila. Su mirada los pasó, alcanzando a su hijo de pie junto a una columna de la pagoda al otro lado. Felix von Erhardt miró inteligentemente a su padre con las manos entrelazadas a la espalda, tan serio como si entendiera cada palabra de la conversación con el secretario. De pie con confianza bajo el arco de la pagoda, miró a los ojos de su cariñosa madre como si estuviera listo para conquistar el mundo con sus puños regordetes. Matías siguió la mirada de Leila hacia Félix y solo entonces sonrió levemente como si hubiera visto al niño por primera vez. El secretario se alejó en silencio, dejando solos a la familia de tres bajo la pagoda. ¿Ves? Leila se acercó alegremente a su esposo. Tú no podrías dejar a Félix más de lo que yo podría. Félix, al oír la voz de su madre, corrió a abrazarla, dando rienda suelta a su alegría en una sarta de balbuceos entrecortados. Matías los miró a los dos con admiración, dejando los documentos que había estado sosteniendo en el borde de la mesa. Decidió no decir que traer a Félix a verlo había sido completamente idea de la niñera. Leila parecía tan radiantemente feliz que casi deseó que hubiera sido idea suya. Tengo algo que decirte, dijo Leila, abrazando y levantando a Félix. Sus ojos brillaron como nuevos en los de Matías desde el otro lado de la mesa. Pero adivina qué es primero. Ella desafió tan calmadamente como pudo. Matías sonrió. Ella lo miró como si le estuviera haciendo adivinar un acertijo difícil, aunque estaba seguro de que ya lo sabía. Bueno, en lugar de responderle directamente, Matías frunció el ceño un poco, como si estuviera pensando, deteniéndola para que se retorciera. Félix imitó a su padre y, poniéndose serio, dejó de tirar de la trenza de su madre. ¿Qué es? Cuéntame, Leila, dijo Matías, inclinándose más cerca de la mesa, comprometiéndose con la conversación. Leila sonrió tímidamente, con las mejillas teñidas de rojo, el color de Matías, el color de la familia Erhardt. Leila. Los labios de Matías se curvaron insensiblemente en una sonrisa mientras tarareaba el nombre. Leila. Mi Leila, pensó con satisfacción. C-154. Los usuarios de la familia Erhardt, bajo la dirección de su mayordomo Hessen, crearon una fila frente a su lujoso automóvil tan pronto como el tren de la capital llegó a la estación de Karlsbad. La gente que miraba lanzaba miradas desconcertadas cuando se abrieron las puertas del tren y salieron el joven patriarca de la familia Erhardt, la duquesa y su hijo. Buenos días, mi señor. Hessen, como siempre, saludó a su amo con la mayor deferencia y cortesía, al igual que los demás empleados, quienes bajaron la cabeza por costumbre. Leila inconscientemente agarró con fuerza el brazo de Matías como resultado de su malestar con la atención a la que no estaba acostumbrada. La gente abarrotó la plataforma frente al opulento vehículo como abejas alrededor de su reina, todos con la esperanza de echar un vistazo a la acción. Matías no dijo nada mientras recibía la amable bienvenida, de pie junto a Leila que respiraba profundamente para calmarse. Daba la impresión de aristócrata inmaculado y controlado que los lugareños de Karlsbad habían llegado a anticipar al parecer tranquilos y despreocupados por la presencia de observadores. Mientras los espectadores se quedaban boquiabiertos, Matías avanzó con confianza. Su actitud indiferente hacia la multitud hizo que su acto de acompañar a su esposa fuera aún más llamativo y atractivo. Los espectadores, naturalmente, retrocedieron para despejar el camino para que pasaran. No pudieron ver ningún signo de escándalo o relaciones defectuosas en el comportamiento de la pareja. La duquesa, Leila von Erhardt, estaba elegantemente vestida con un vestido azul de verano y parecía una mujer joven de su edad, al igual que la encantadora hija de Arvis, Leila Remer, que fue criada por el jardinero de la familia. Las miradas curiosas de la multitud se dirigieron hacia el pequeño duque en los brazos de la niñera mientras seguía a la duquesa. Los ojos azules del niño pequeño brillaron por todas partes, radiantes de alegría, robando la atención de la multitud. Esta ocasión pareció poner fin a los rumores de que el duque había dañado la reputación de la familia al tener un hijo con una mujer de clase baja y plantear dudas sobre la paternidad del niño. Felix von Erhardt saludó con entusiasmo a la audiencia, haciéndolos sonreír mientras bajaba de la plataforma. Karlsbad ha entrado oficialmente en verano, susurró alguien en la multitud. Varias voces respondieron al unísono como un coro, sí, lo ha hecho. La familia Erhardt, ciudadanos de renombre de la ciudad norteña, regresarían durante este verano como una magnífica obra de arte que se descubre. ¿Recuerdas el regalo que me prometiste? Leila, que había estado absorta mirando por la ventana del auto, giró la cabeza y de repente preguntó. Matías respondió con una pequeña inclinación de cabeza, no había necesidad de que intercambiaran más miradas ya que él había estado mirando fijamente a su esposa todo el tiempo como una flor de girasol dirigida al sol. Haremos un picnic durante el fin de semana, los tres juntos, le recordó el plan prometido. La mirada de Leila se volvió más intensa mientras Matías continuaba en silencio. Matías pareció morar en sus ojos esmeralda en ese momento, que parecían un poco más oscuros y profundos de lo normal. Leila anunció, su entusiasmo y placer por sus excelentes notas audibles en su voz, hay un regalo que me gustaría recibir. Ella sonrió ampliamente y dijo, quiero ir de picnic los tres al bosque de Arvis. Esta vez te llevaré a ver los campos de flores, dijo Leila, enfatizando la palabra esta vez para transmitir un significado más profundo. Arvis también tiene muchas flores hermosas en el verano, agregó con una sonrisa y Matías asintió con la cabeza. Leila, ¿sabes lo que significan tus palabras para mí? Me aseguran que esos días felices no fueron solo un sueño o un engaño. La expresión de Leila se volvió seria, no finjas que no sabes, dijo, estudiando su rostro de cerca. No me molestes, agregó con un toque de incredulidad. Ella habló con confianza y su voz tenía la misma firmeza que cuando regañó a Félix.
A diferencia de su hijo, su padre simplemente se rió entre dientes sin vergüenza, dejando a Leila sintiéndose hueca como un pozo sin agua. Leila, lo recuerdo, lo hago. Su melodiosa voz hizo temblar los labios de Leila. Cada elemento de ti, cada centímetro de ti. Sus ojos eran silenciosos y profundos, ya no estaba sonriendo. Ocasionalmente, Leila se desesperaba cuando lo escuchaba decir esto de una manera fría y contenida. Soy consciente de tu constante sarcasmo. Leila habló más alto de lo que lo había hecho hasta ahora. Matías respondió magistralmente mientras mantenía a Leila en su mirada. ¿Estás seguro? Fijó en Leila una mirada que parecía reflejar su voluntad de no dejarse cautivar por ella. Leila, sin embargo, fue finalmente quien volvió a evitar el contacto visual. A pesar del hecho de que estos sucesos han aumentado últimamente y son agradables y desagradables al mismo tiempo, como los dos polos de un imán, ella no sentía mucho por ellos. El coche en el que se encontraban giró por la carretera de Platanus y se dirigió a la gran entrada de la mansión mientras ella libraba una guerra para dar sentido a los sentimientos complicados y mal definidos que estaba sintiendo. Leila miró por la ventanilla del auto con una expresión agradable en su rostro a pesar de su angustia interna, esperando encontrar la respuesta en el cielo azul profundo. Mira, Félix, ¿no es maravilloso? Leila sostuvo suavemente a Félix y lo señaló en la dirección de lo que estaba señalando con la mano. El camino de Platanus, el bosque alberga una variedad de plantas nebulosas. El niño pequeño habló emocionado usando la terminología que su madre le había enseñado. Leila, que lo ayudaba con la pronunciación, se rió y el niño también se rió. Sus risas hicieron que el verano en Arbis pareciera aún más hermoso, devolviéndole la vida. Al escuchar las voces alegres de los dos, la mirada de Matías se desvió hacia el camino donde la bicicleta caída de ella durante un pasado verano había sacudido su vida. Los recuerdos se precipitaron hacia atrás. Recordó vívidamente las ruedas giratorias, el susurro de las hojas en el viento y los latidos de su corazón que lo abrumaron durante ese momento. Cada parte de su existencia estaba saturada por el deseo de quedarse y desaparecer. Y Matías atesoraba estos hermosos momentos porque se habían convertido en parte de quien era ahora. Después de salir de la carretera de Platanus, el coche entró en la finca pasando por delante de la ornamentada puerta principal. En la puerta principal de la mansión, Norma y la madre de Matías, las dos duquesas, esperaban. Cuando el automóvil se detiene, la niñera de Félix se lo entrega casualmente. Bienvenido a casa, Matías. Norma sonrió ampliamente y saludó a su nieto, diciendo, y tú también, Leila, continuó. Incluso cuando miró a Leila, su expresión era tan amable como siempre. La recepción fue bastante diferente a la del verano pasado. Elise von Erhardt, que anteriormente no había hecho ningún intento por ocultar su desdén por su nuera, mostraba hoy una actitud relativamente amable. Mientras Leila se preparaba para entrar en el salón principal, no pudo evitar mirar hacia el extremo más alejado debajo de las escaleras, el mismo lugar donde una vez estuvo una niña huérfana, su mirada llena de una mezcla de miedo y curiosidad mientras miraba al joven duque. Hubiera sido inimaginable para la joven concebir que algún día ascendería al rango de duquesa. El mundo era impredecible en formas hermosas. Si alguien le hubiera hecho tal afirmación durante su infancia, lo habría considerado loco. Sin embargo, el futuro no conocía reglas. De hecho, todavía luchaba por aceptarlo. Todavía pensaba que estaba soñando. Existir en esta época deslumbrante como esposa de un hombre que solo podía ser su pareja en secreto, Leila von Erhardt, era un concepto inusual y desconcertante. Hubo momentos en los que le resultó difícil reconciliarse, sintiendo que su vida no era más que un sueño fantástico. Fue solo a través de Matías quien constantemente sirvió como una fuerza de conexión a tierra que pudo regresar a un sentido de realidad. Vamos, Leila. Ante el sonido de una voz que era como un faro familiar, Leila levantó lentamente la cabeza en respuesta. Sus sentidos se intensificaron al respirar profundamente. Juntos, entraron en el salón del duque, Leila subiendo los escalones lenta y cuidadosamente, su mente ocupada en los planes que tenía para este verano. La gran escalera de mármol y las deslumbrantes luces de los candelabros todavía tenían una presencia intimidante para ella. Pensó en la idea de hacer un picnic con los tres, tal vez dar un paseo por un sendero bordeado de rosas silvestres, o visitar los campos de violetas y el bosque de abedules al final del camino, creyó que sería agradable. Para ver la bandada de aves acuáticas sobrevolando el río Sulter al atardecer. Pero el lugar donde la vista parece más pintoresca es en el llamativo árbol que crece junto al río. Sin embargo, ¿sería esa una posibilidad factible para Matías von Erhardt? Aunque sabía que era un pensamiento absurdo, Leila lo consideró seriamente. Hey, Mati, Leila susurró su nombre y Matías dirigió su mirada hacia ella. ¿Eres capaz de trepar a un árbol?, preguntó en voz baja, consciente de la posibilidad de que las dos duquesas líderes pudieran escucharla. Las arrugas en la frente de Matías, que habían sido suaves hasta ahora, se profundizaron. Puedo enseñarte si no sabes cómo, dijo Leila con una cara seria, aunque la idea era absurda. ¿Quieres escalarlo conmigo? Como le resultaba difícil aceptar lo que estaba escuchando en ese momento, Matías se había distraído durante algún tiempo. Los ojos de Leila estaban fijos en él incluso en ese preciso momento solo para obtener su respuesta. No te estoy presionando, Leila continuó, avergonzada en el último minuto. Cumpliré con tus deseos. Leila sintió que se hundía cada vez más en el lodo mientras hablaba, pero no había vuelta atrás. Los dos finalmente llegaron al centro del pasillo que conducía desde la escalera central al área de recepción. Haré lo que dices, respondió Matías inesperadamente y bajó la cabeza cortésmente. La expresión de Leila era desconcertada. Nunca lo haces, gritando en silencio, Leila le suplicó a Matías, pero él no pareció escucharla. Mi reina, le dijo suavemente al oído, haciéndola sonrojarse de vergüenza.
Matías continuó girando casualmente a pesar de su claro desdén, con el ceño fruncido grabado en sus rasgos. Fue una circunstancia extraña. Leila finalmente estalló en una carcajada alegre, lo que solo confirmó las sospechas de Norma y Elise. Se dieron la vuelta para mirarla y Leila pronto se dio cuenta de por qué sus ojos estaban fijos solo en ella. El duque Matías von Erhardt, que había cambiado rápidamente de expresión, se irguió y la miró como si no entendiera por qué se reía su esposa. Félix, tu madre parece estar de muy buen humor hoy, dijo Elise, girándose hacia su nieto en sus brazos y eligiendo comentar en lugar de regañar. Leila no podía explicar el motivo de su risa, pero no le parecía justo reírse sola. Matías volvió a sonreír con indiferencia cuando sus ojos se encontraron con los de Leila. Tuvo que resistir el impulso de gritar y dejar que todos supieran la verdadera razón de su risa. Apretó con más fuerza el brazo de su descarado marido. Quería decirle al mundo quién era él, su Mati, el sujeto de su felicidad. Fue él quien la hizo reír, fue él quien la hizo feliz, pero ella prefirió el silencio acostumbrado a la avalancha de palabras. Sin embargo, iba a ser un verano muy largo. C-155. Una cabaña de madera apareció en medio del clamor de los pájaros cantando como un antiguo santuario olvidado y el estruendo del camino del bosque. Leila se quitó el sombrero que había estado usando como una corona y tomó el paisaje frente a ella como un aire fresco, admirando la fachada de la belleza eterna de la cabaña. La construcción del edificio permaneció inalterada e intacta, aunque estuvo abandonada durante mucho tiempo. Las dos duquesas planearon demoler la cabaña abandonada que pertenecía al tío Bill y construir un jardín para tomar el té al aire libre, pero Matías se opuso rotundamente a su idea. Al escuchar las noticias sobre la alteración de la cabaña, Leila preguntó sobre los planes de Matías para la cabaña del tío Bill. ¿Por qué me preguntas eso? Mientras se sentaba en su escritorio en el estudio, Matías cuestionó mientras mantenía su mirada fija en ella. Continuó tranquilamente yendo en contra de su deseo, volviendo su atención a la pila de papeles frente a él. Depende absolutamente de usted lo que desee hacer con él, dijo. Leila quedó perpleja por las declaraciones de Matías una vez más mientras hablaba con calma. ¿Está reclamando la propiedad de la cabaña del tío Bill?, preguntó, tratando de robar sus respuestas. Al escuchar las preguntas inocentes de su esposa, la miró a los ojos y asintió fugazmente, pero su postura permaneció erguida. Leila no entendió realmente el significado de su simple gesto hasta que la habitación comenzó a llenarse con el sonido ensordecedor de papeles girando. El comportamiento de Matías se mantuvo sereno cuando hizo contacto visual con ella y asintió brevemente con la cabeza. Fue solo después de que el sonido de los papeles volteando llenó la habitación que Leila comprendió el significado de su gesto conciso. Leila atravesó el patio delantero tan rápido como sus pies se lo permitieron, mirando el reloj dorado en su pálida muñeca mientras se dirigía a la cabaña. El reloj decía que todavía tenía algo de tiempo para el té que había sido arreglado con la duquesa Norma. Cuando entró en la cabaña, impecablemente mantenida, echó un vistazo lento y minucioso a su alrededor. Quedaron algunos muebles, la cabaña estaba vacía como un pozo sin agua. Los únicos muebles que quedaban estaban cubiertos de tela blanca como un cadáver, mientras que todas las demás pertenencias habían sido reunidas y trasladadas a su mansión en Rats. Leila se encontró terriblemente sola en el momento en que entró en la cabaña. Quedó devastada, la soledad se convirtió en tortura y la atmósfera a su alrededor se volvió insoportable. Leila se apresuró y salió al balcón para tomar un poco de aire fresco. Allí, encontró los dos asientos que no coincidían en tamaño y color pero colocados en sus posiciones originales como siempre solían estar. Leila se volvió hacia la enorme silla de madera que estaba a su lado y tomó asiento. Tuvo la impresión de que podía ver al tío Bill fumando la pipa en el viento mientras estaba sentado en una posición encorvada. Aunque al principio parecía un fantasma, luego pensó que podía escucharlo llamarla por su nombre y reírse alegremente. Llegó el tío Bill, llenando el espacio vacío con sus sonrisas agradables y su voz fuerte. Estoy cumpliendo tu deseo de asistir a la universidad tal como tú querías. Si bien todos mis compañeros de clase son hombres, tu Leila es excelente y excepcional. ¿Estás satisfecho con mis logros? Leila habló con voz alegre al tío Bill, como lo había hecho en otras ocasiones cuando habían conversado sentados uno al lado del otro como en los buenos viejos tiempos. Ella contó varias anécdotas como una niña feliz que charlaba alegremente con su padre cuando llegaba a casa del trabajo sobre su día. Ella le contó sobre la vida escolar de Félix, Matías el hombre, su esposo. Cuanto más temblaba la voz, más cómoda se sentía su encantadora sonrisa. Félix está prosperando y creciendo fuerte. Parece que fue ayer cuando dio sus primeros pasos con los zapatos que le compraste, pero ahora puede correr y hablar con elocuencia. Estoy segura de que ya lo sabes. Ojalá pudiera tener otro hijo que usara esos zapatos, pero Matías se opone a la idea. No quiere otro hijo. La cara de Leila cayó, su sonrisa se desvaneció en el aullido del viento mientras confesaba el dolor de su corazón que había estado cargando durante mucho tiempo. Regresaré en breve. Leila se levantó de su asiento, derramando agonía con su rostro. El largo sol de la tarde proyectaba sombras sobre la vieja silla vacía donde estaba sentada. Padre, eres tan querido en mi corazón y te amo más. Las palabras que pronunció con afecto quedaron en el aire mientras se dejaba caer suavemente debajo del porche. En el camino por el bosque, Leila aceleró el paso. El viento aullaba, estaba soplando el bosque agresivamente. El dobladillo del vestido blanco con el que Leila se adornó flotaba suavemente en la dirección del viento, hacia el este. Aunque no había tomado una sola decisión con respecto a la cabaña, estaba segura de una cosa. Mientras penetraba a través del viento en el bosque, Leila se detuvo por un momento y fijó su mirada de acero hacia el cielo con pura determinación.
Obtuvo la respuesta que estaba buscando ansiosamente, creando un espacio donde el tío Bill sería feliz. Tu Leila ya es adulta. Ella te haría feliz, te haría reír. Susurró para sí misma, feliz como si finalmente conquistara la respuesta al dilema en el que estaba atrapada. Frente al río Sulter, que tenía un camino que conducía al bosque, el automóvil de lujo que transportaba a la familia del duque se detuvo. Los sirvientes disciplinados y preparados de antemano dieron a sus amos un recibimiento digno, fingiendo estar muy felices al recibir a sus amos. Matías fue el primero en salir del vehículo cuando el conductor se apresuró a abrir la puerta del asiento trasero. Estaba tan elegante como siempre con un traje de lino color crema. Era la semejanza exacta del duque Erhard, quien era conocido por estar libre de fallas y ser el epítome de la perfección. Mientras los sirvientes miraban, un pequeño pie adornado con una correa decorada emergió de la puerta abierta del auto. El conductor, que se había estado acercando como de costumbre, se sobresaltó y se enderezó. El duque Erhard no delegó la escolta de su esposa a otros, este era un hecho ampliamente conocido entre todos los usuarios de Arbis. ¿Quién hubiera imaginado que esa chica del bosque, criada por un jardinero, se convertiría en duquesa? Matías y Leila desconcertaron a las personas que recordaron a la niña, siendo la hija de Arbis. Sin ningún rastro de incomodidad, Leila tomó la mano del duque mientras salía del vehículo. El estilo ancho de su falda de seda era ondulado, haciendo juego con su gesto suave. Una brillante sonrisa de Leila, envidiando el sol, brilló en los ojos verdes mientras miraba a los alrededores. «Qué hermoso día hace», dijo con alegría la esposa del duque, provocando un suave ablandamiento de sus facciones, dejando que sus labios se curvaran y acogieran una dulce sonrisa. En ese momento, la atmósfera a su alrededor se transformó. Hasta entonces, había sido el epítome del dictador ideal, frío como el hielo y sin ningún tipo de emoción. Su rostro era plano, sus palabras carecían de vida, mientras representaba un robot programado. Las personas que se reunieron para darle la bienvenida pensaron que podría haber cambiado un poco, pero pronto se dieron cuenta de que el ligero cambio de comportamiento solo estaba permitido en presencia de Leila von Erhard, el amor de su vida. La brecha, antes como incontinencia, se convirtió en un escudo, dando a la vida del hombre una apariencia más sustancial. Los sirvientes que esperaban caminaron detrás de la duquesa cuando comenzaron a caminar uno al lado del otro. La ruta por el bosque se mantuvo tranquila a pesar de la gran cantidad de personas que transitaban. Esto permitió a Leila escuchar los pájaros y los vientos con mayor claridad mientras levantaba la cabeza con cuidado. Mientras Matías se movía suavemente y mantenía la vista fija, Leila buscaba rastros de pájaros exóticos y el canto que tanto le gustaba. Leila mostró un rostro cuya apariencia cambia en cualquier momento como una sombra cenicienta choca con la luz de 1000 soles combinados. Ella no se dio cuenta ni se preocupó de notar que su mirada se dirigía hacia ella, se encontró con sus ojos correspondiendo a su gesto, dejando su audiencia impactada. Los ojos de Leila se agrandaron y gritaron, pero su boca optó por permanecer en silencio. Aunque era un poco diferente de su suposición inicial, se abstuvo de mencionarlo. Es un momento alegre que no podía permitirse el lujo de arruinar. Leila siguió su deseo y sonrió y estableció contacto visual con Matías una vez más. Luego se volvió hacia su hijo, que viajaba en la carriola empujada por la niñera. Félix, que se había estado quejando de tener que viajar en el cochecito, ahora sonreía y miraba a su alrededor como si nunca lo hubiera hecho, lleno de alegría por el momento, como nadie más. El corazón de Leila explotó con el deseo de abrazar a su hijo, pero se obligó a resistir el impulso de acercarse al niño de inmediato mientras enderezaba su postura. Le dolía el corazón, pero su postura era igualmente importante para mantenerse al día. Sabía que su vida estaba guiada por reglas y costumbres. Debe comportarse con aplomo y no recoger descuidadamente a un niño frente a las criadas. Era consciente del hecho de que el orden en Arbis difería del de la mansión Ratz. Sabía que, al igual que las dos duquesas, ella y su familia debían respetar las reglas durante su estadía en Arbis. Este fue el significado detrás de las palabras de las duquesas de que el próximo duque de Erhard debería abrazar la tradición. Al llegar al área de picnic, Leila no pudo evitar sorprenderse de todo corazón. «¡Wow!», exclamó ella. El arroyo, donde solía descansar después de recoger frambuesas, se había transformado en un lugar completamente desconocido. En la espaciosa alfombra de picnic acurrucada a la sombra del árbol, Leila vio muchas cosas desconocidas y exóticas. Un té hirviendo en un brasero, delicada cerámica y platería, cojines y mantas y flores frescas en un jarrón. A pesar de elegir ella misma el lugar del picnic, no podía quitarse de encima la sensación de estar en un lugar extraño. Parece como si una habitación de la mansión hubiera sido transportada aquí. Ella habló gravemente, pero Matías simplemente le devolvió la sonrisa. Con una expresión tan dulce, su rostro se asemeja a una tranquila corriente de agua. Tal vez eso explica por qué sigue sintiéndose mareada cada vez que lo ve. Estoy agradecida, a pesar de que el picnic sería muy agotador, Leila decidió que no se perdería el disfrute de hoy. Por honrar su compromiso. Ella siempre confiaba en él cuando se comprometía, independientemente de lo que digan. No obstante, cumplió su palabra. Era un hombre de palabra. Matías respondió tomándole la mejilla y estirando la mano para acariciarla. Leila miró rápidamente a su alrededor después de decir eso. Su corazón comenzó a latir como un tambor, resistiéndose a disminuir la velocidad, ni siquiera después de que su toque dejó su mejilla que permaneció allí solo por una fracción de segundo. Encontró la luz en su corazón oscuro, del cual solo se había dado cuenta después de la sombra de su vergüenza y temor. Sin embargo, había más que revelar y para revelarlo necesitaba mucha valentía. Mati, Leila llamó suavemente a Matías que caminaba delante, lo que hizo que se diera la vuelta. Dudó antes de finalmente decir, es solo que, el clima es agradable, ¿no crees?
Sabía que estaba siendo tonta, pero no podía pensar en nada más que decir. Matías se sentó bajo la sombra de un árbol, pareciendo tranquilo cuando los sirvientes comenzaron a moverse eficientemente en el bosque de verano. Leila se acercó a él, todavía con su sombrero, el peso de su agonía pesaba sobre ella. No podía soportar quitárselo, todavía no. La noticia llegó al final del té, entregada por los sirvientes. Mientras estaban conmocionados por las palabras inesperadas, Matías permaneció sereno. ¿De verdad vas a despedir a todos los sirvientes, incluso a la niñera?, preguntó Leila, luchando por creerlo. Pero la respuesta de Matías no titubeó. Sí, respondió, su mirada vagando por los rostros atónitos de los sirvientes antes de volver al asistente. Todos ustedes han hecho un excelente trabajo en la preparación. A las 6 en punto, vuelvan aquí para recibir órdenes. Con un simple gesto, Matías comprobó la hora levantando su puño, cortando efectivamente la protesta del asistente. Debería ser suficiente. Leila miró a su alrededor aturdida, cuando incluso la niñera, que había entregado a Félix en brazos de su madre, se retiró y se quedaron solos en este bosque. Las palabras fueron dichas en un tono eufemístico, pero el mensaje fue claro. A pesar de sentirse incómodo, Mark Evers finalmente se sometió a la voluntad de su dueño. Bajo su mando, los sirvientes comenzaron a partir como una marea baja que retrocede. ¿Puedes hacer esto?, Leila preguntó en un sobresalto por la intención de romper las reglas al no estar acompañada por personal como el duque y la duquesa. Pero Matías solo la miró confundido, como si no entendiera el significado de su pregunta. Fue entonces cuando Leila se dio cuenta de que su esposo era el dueño de este lugar, el señor de Arbis. Leila tenía mucho que decir, pero no encontraba las palabras. Matías generalmente honraba los deseos de su abuela y su madre, pero solo en lo que respecta al trabajo que eligió hacer. Ella sabía mejor que nadie cómo, cuando él tomaba otra decisión, la cumpliría con su propia voluntad. Leila le habló tontamente a Félix en un esfuerzo por desviar su atención. Bajo la estrecha observación de Matías, era difícil evitar sentirse cohibido. Se sintió avergonzada ya que Matías la observaba constantemente y asumió que quería tener intimidad ya que estaban solos. Matías comenzó a hablar mientras ella respondía con tensión al sonido de él dejando su taza de té. Quítatelo ahora, Leila.